¿Adán y Eva realmente murieron el mismo día en que comieron del fruto prohibido? Y si sí, ¿cómo se explica los 930 años de vida de Adán mencionados en la Biblia? Este episodio esconde un misterio profundo que, al ser comprendido, puede transformar la manera en que ves el plan de Dios para la humanidad. Hoy vamos a entender qué realmente sucedió con Adán y Eva después de la caída, cuándo y cómo murieron, y lo que eso significa para nosotros. Prepárate, porque la verdad que vamos a compartir puede desafiar todo lo que has oído sobre este momento tan importante de la historia bíblica. La desobediencia en el jardín del Edén trajo consecuencias inmediatas y eternas para Adán y Eva. La expulsión del Edén no fue solo un cambio de lugar, sino que marcó el fin de la comunión directa con Dios. Adán y Eva ya no estaban en el paraíso, donde vivían en perfecta comunión con Dios. Ahora el dolor, el trabajo arduo y la muerte formaban parte de su nueva realidad. Dios, en su justicia, no dejó de lado las consecuencias del pecado. La sentencia para Eva fue el aumento del dolor en el parto y una relación tensa con Adán. Sin embargo, ya se anunciaba una promesa de redención en Génesis 3:15, con la profecía de que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, refiriéndose a Jesús, el Salvador. La sentencia para Adán fue aún más dura. La tierra, antes fértil y placentera, ahora sería maldita, y su trabajo se volvería arduo, marcado por el sufrimiento y el cansancio. Como dice Génesis 3:21, porque polvo eres, y al polvo volverás. A pesar de la condena, Dios no los abandonó. Incluso en el juicio Él ofreció esperanza, prometiendo que la descendencia de Eva restauraría lo que se había perdido. Este es el primer atisbo de la redención, apuntando a la venida de Jesús, el segundo Adán, que derrotaría la muerte y traería la reconciliación con Dios. Aunque Adán y Eva enfrentaron dolor y sufrimiento, su historia estaba vinculada al plan divino de salvación, donde, a pesar de la muerte física, las generaciones futuras tendrían la oportunidad de restaurar la relación perdida con el Creador. Su historia no termina en la caída, sino que señala el sacrificio redentor de Cristo. Después de ser expulsados del Edén, Adán y Eva comienzan a enfrentar las graves consecuencias de su desobediencia. La llegada de la primera muerte marca el inicio de una nueva realidad. La historia de Caín y Abel, hijos de la pareja, no solo introduce la violencia en el mundo, sino que también enseña sobre las decisiones humanas y las consecuencias espirituales de un corazón apartado de Dios. En Génesis 4 vemos el contraste entre dos tipos de adoración. Abel, el más joven, ofrece lo mejor de sus ovejas, demostrando sinceridad y devoción. Caín, por otro lado, ofrece frutos de la tierra de manera superficial, sin verdadera entrega. Dios no solo mira lo que se hace, sino el corazón detrás de la acción. Él acepta la ofrenda de Abel, pero rechaza la de Caín. Esto genera celos en Caín, quien, en lugar de corregir su error, decide matar a su hermano. La muerte de Abel no es solo un asesinato por celos, sino el reflejo de un corazón dominado por el pecado. Ella marca la separación definitiva entre el hombre y Dios, algo que no puede ser reparado por esfuerzo humano. La muerte de Abel refleja la nueva realidad que Adán y Eva enfrentan después del pecado. No es solo una consecuencia física, sino también la pérdida de la comunión con Dios. Cuando Caín mata a Abel, inicia el ciclo de muerte y sufrimiento que se extendería por generaciones. Dios, en su justicia, se revela a Caín, ofreciendo tanto condena como protección. Él marca a Caín para que nadie lo mate, mostrando que, incluso ante el pecado, la misericordia divina aún está presente. La historia de Caín y Abel enseña sobre los peligros de la envidia y la ira, y también sobre las consecuencias del pecado. La muerte, que antes parecía lejana, se convierte en una realidad tangible, afectando directamente a la familia de Adán y Eva. Para ellos, la muerte de Abel sería un recordatorio doloroso de que sus elecciones trajeron sufrimiento y muerte al mundo. Sin embargo, la muerte de Abel también apunta a la esperanza futura. En Hebreos 11:4 se reconoce su fe
y el autor recuerda que, aunque muerto, aún habla. Abel, aunque la primera víctima del pecado, es un ejemplo de justicia y fe ante Dios. Su muerte prepara el camino para la promesa de que la descendencia de Eva traería a quien derrotaría la muerte, Jesucristo. Así, la primera muerte no es solo una tragedia, sino también una señal de que la restauración vendría a través de un sacrificio mayor, el sacrificio de Cristo. Cristo el justo moriría para salvar a los injustos como Abel, Caín y todos nosotros. Después de la muerte de Abel y el exilio de Adán y Eva del Edén, los humanos comenzaron a vivir en un mundo marcado por el pecado y la muerte. La cuestión que queda es cómo y cuándo murió Adán. Reflexionemos sobre esto a la luz de las Escrituras y del destino final del primer hombre. La Biblia menciona la muerte de Adán de manera breve, diciendo que vivió 930 años, según Génesis 5:5. Aunque esta información es directa, deja muchas preguntas sin respuesta. El hecho de que Adán haya vivido tanto tiempo puede parecer sorprendente para nosotros, ya que hoy la esperanza de vida es mucho menor. Sin embargo, el Antiguo Testamento describe una época en la que la vida humana era mucho más larga, especialmente antes del diluvio. Algunos estudiosos creen que la atmósfera y el ambiente antes del diluvio, con menos contaminación, podrían haber contribuido a la longevidad. Además, la genética y los efectos del pecado aún no eran tan evidentes. Sin embargo, la muerte de Adán no fue una sorpresa para él, ya que Dios ya lo había advertido en Génesis 2:17 que moriría si desobedecía. La muerte física, como consecuencia del pecado, reflejó el alejamiento de Adán y Eva de Dios, cambiando el orden de la creación. Aunque la Biblia no proporciona detalles sobre sus últimos momentos, podemos imaginar que Adán reflexionó sobre lo que sucedió en el Edén. Él y Eva sabían que, a pesar de la misericordia de Dios y la promesa de un Redentor, la muerte era una realidad inevitable, después de haber pasado de un mundo perfecto a un mundo de dolor y sufrimiento. Al ver crecer a sus hijos y nietos, Adán y Eva seguramente sintieron el peso del pecado de una manera aún más profunda. Adán murió consciente de que su transgresión trajo la muerte al mundo, pero también con la esperanza de que el Mesías vendría para restaurar todo. Su larga vida de 930 años le dio tiempo para reflexionar sobre su legado. Era padre de varias generaciones y creía que la promesa de Dios en Génesis 3:15 se cumpliría, con la descendencia de la mujer derrotando a la serpiente. La muerte de Adán simboliza la transición de la perfección a la caída de la humanidad. Incluso después de su muerte, la humanidad cargaría con las consecuencias de su elección, y la muerte se convertiría en una realidad para todos. Sin embargo, como cristianos, sabemos que la muerte, tanto de Adán como de toda la humanidad, fue redimida por el sacrificio de Jesucristo. Como Pablo escribió en Romanos 5:12, por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Así también la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. La muerte de Adán no es el fin, sino el inicio de la redención por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Incluso en su muerte, Adán aún tenía esperanza. En Génesis 4:25 vemos que él y Eva tuvieron otro hijo, Set, y Eva expresó que él representaba una renovada esperanza, simbolizando la continuidad del plan de Dios para restaurar lo que se había perdido. Pablo en 1 Corintios 15:22 nos recuerda que la muerte de Adán es una señal de las consecuencias del pecado, pero también nos invita a mirar a Cristo, quien nos ofrece la verdadera vida. La muerte de Adán y Eva no fue un accidente, sino parte del plan de Dios. Aunque la muerte es la consecuencia del pecado, Dios usó la caída para llevar a cabo su plan de salvación. La muerte de Adán y Eva no debe ser vista solo como una tragedia, sino como un hito en la historia de la salvación. Dios los creó a su imagen para vivir en comunión con Él, pero a través de la desobediencia, el pecado entró al mundo, trayendo la muerte, como Dios había advertido. Esta muerte separó al hombre de Dios, pero Dios, en su misericordia,
ya tenía un plan para restaurar todo. Poco después de la caída, en Génesis 3:15, Dios hizo la primera promesa de un Redentor, revelando que a través de la descendencia de la mujer vendría un Salvador para derrotar a Satanás. Incluso con el pecado, Dios estaba preparado para restaurar a la humanidad. La muerte de Adán y Eva, aunque trágica, fue una parte esencial del plan divino que se cumpliría con el tiempo. La muerte de Adán y Eva no solo reveló la seriedad del pecado, sino que también apuntó a la necesidad de redención. Su muerte física simboliza la muerte espiritual de todos los humanos debido al pecado, siendo también un presagio de la muerte de Cristo, que cargó con los pecados del mundo para reconciliarnos con Dios. En Romanos 5, 18-19, Pablo explica que mientras el pecado entró al mundo por Adán, la gracia de Dios vino por Cristo, trayendo justificación y vida a todos. La muerte de Adán no es una derrota, sino el escenario donde la victoria de Cristo será clara. Además, esta muerte también destaca la importancia de la obediencia. La elección de Adán y Eva al desobedecer a Dios generó consecuencias profundas para toda la humanidad. La Biblia enseña que la desobediencia trae consecuencias, pero obedecer a Dios, aunque cueste, nos da vida. En Cristo, somos llamados a vivir en obediencia, ya no como esclavos del pecado, sino como hijos libres para servirle y glorificarle. Así, la muerte de Adán y Eva también nos enseña sobre el valor de la obediencia y los costos de la desobediencia. La muerte de Adán y Eva, aunque trágica, fue parte del plan redentor de Dios. Aunque la muerte física se convirtió en una realidad con el pecado, en Cristo se transforma en un camino hacia la vida eterna, como Jesús dijo en Juan 11:25. Así, la muerte de Adán y Eva nos señala esta gran verdad. La muerte no es el fin, sino el inicio de una nueva vida que podemos alcanzar a través de Cristo. Esta muerte también nos enseña sobre la gracia y la misericordia de Dios. A pesar del pecado que trajo la muerte, Dios no abandonó a Adán y Eva, mostrando su amor y disposición para darnos una nueva oportunidad. Lo que ellos perdieron en el Edén, Jesús lo conquistó en la cruz, ofreciéndonos una relación restaurada con Dios, paz y la promesa de vida eterna. Además, la muerte de Adán y Eva tiene un propósito educativo. Nos enseña sobre las consecuencias del pecado y la necesidad de redención. Incluso cuando cometemos errores, el plan de Dios sigue firme. Él usó la muerte de Adán y Eva para preparar el camino para Jesús, quien vino a salvar a la humanidad con su sacrificio en la cruz. Por lo tanto, la muerte de Adán y Eva no es el fin, sino el comienzo del camino de redención. Revela tanto la gravedad del pecado como la infinita misericordia de Dios. Al reflexionar sobre esto, somos desafiados a aplicar estas lecciones profundas en nuestras vidas, recordando que la muerte de Cristo nos trajo de vuelta a la comunión con Dios, completando la historia de la salvación. La historia de Adán y Eva no es solo algo del pasado, sino que aún influye en nuestras vidas y nos desafía a vivir con un propósito delante de Dios. Primero, su muerte nos enseña sobre las consecuencias del pecado. El pecado tiene un precio, y Adán y Eva lo experimentaron cuando desobedecieron a Dios en el jardín del Edén, trayendo muerte física y espiritual. Dios no los castigó por placer, sino para mostrarnos que apartarnos de Él lleva a la destrucción. Aunque el pecado pueda parecer atractivo al principio, su consecuencia final siempre es la muerte, no solo física, sino también la separación eterna de Dios. Sin embargo, su historia también nos apunta al Evangelio de Jesucristo, nuestra verdadera esperanza. Dios sabía que no podríamos vencer el pecado y la muerte por nosotros mismos, así que envió a su Hijo, Jesús, para hacer el sacrificio que nos purificaría. La muerte de Adán y Eva apunta a la muerte de Cristo en la cruz, donde Él cargó sobre sí el peso del pecado humano para darnos vida. A través de Cristo, podemos ser liberados de la muerte y el pecado y restaurados a una relación plena con Dios. Como cristianos debemos entender que, aunque el pecado tiene consecuencias, Dios siempre ofrece un camino de arrepentimiento, perdón y restauración.
No importa cuán lejos hayamos ido, su gracia está disponible para redimirnos. Esto nos desafía a vivir en obediencia a Dios. Adán y Eva eligieron la desobediencia, pero en Cristo somos llamados a vivir conforme a la voluntad de Dios. Debemos reflexionar sobre cómo nuestras elecciones diarias demuestran nuestra obediencia a Dios. Además, la historia de Adán y Eva nos recuerda que la muerte no es el fin. Aunque la muerte entró al mundo a través de Adán, trayendo sufrimiento y separación, Cristo venció la muerte. En 1 Corintios 15, 54-55, Pablo dice: «Cuando lo corruptible se revista de incorrupción y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte fue destruida por la victoria». La muerte fue vencida por Cristo, y eso nos da la esperanza de vida eterna con Dios. Finalmente, al reflexionar sobre la muerte de Adán y Eva, vemos que Dios tiene un plan más grande para nuestras vidas. La muerte no es sin propósito, sino parte del plan divino de redención. Cada desafío, sufrimiento y pérdida que enfrentamos es una oportunidad para acercarnos a Dios, reconociendo nuestra dependencia de Él y experimentando su fidelidad y gracia de una manera más profunda. El sufrimiento siempre tiene un propósito divino detrás. La aplicación para nuestras vidas comienza con la comprensión de la seriedad del pecado y sus consecuencias. Sin embargo, lo más importante es vivir con gratitud por la obra de Cristo, que nos ofrece perdón y vida eterna. Nuestras elecciones deben reflejar su voluntad, y cuando cometamos errores, debemos recordar su misericordia que nos restaura. Debemos vivir con la certeza de que la muerte fue vencida por Cristo y que, en Él, tenemos la promesa de una vida eterna con nuestro Creador. La historia de Adán y Eva no es solo sobre caída y desobediencia, sino también sobre redención, gracia y esperanza. Que podamos vivir a la luz de esta verdad, cumpliendo nuestro propósito en Cristo para su gloria y esperando con esperanza la vida eterna que Él nos prometió. Ahora te invito a reflexionar sobre estas verdades y cómo impactan tu vida. Si este mensaje te ha tocado, suscríbete al canal y hazte miembro. Juntos, podemos seguir explorando las profundidades de la palabra de Dios y vivir a la luz de la redención que Cristo nos ofrece. Hasta el próximo video.